humildemente con tu Dios, ¿no? Otra versión dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y otra versión, tal vez la que tenga la mayoría, dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. Y lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Y otra versión dice, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. La primera que leí, la Nueva Biblia de las Américas, la segunda Reina Valera 60, el tercero fue Nueva Traducción Viviente y el último la NBI. ¿Qué es lo en general, sin importar la versión o la traducción, mejor dicho, sin importar la traducción bíblica, qué es lo que el Señor te está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? ¿Qué pide el Señor? Bueno, vuelvan a venir el otro miércoles, Marco lo vuelve a predicar y ahí ustedes, otra vez que me toque, ustedes responden. Que practiquemos justicia, que seamos humildes, que seamos compasivos, ¿no? Que hagamos lo correcto, que caminemos con Dios, ¿verdad? Entonces, no importa la traducción, lo que importa es lo que Dios nos está diciendo y es, de esta forma, es como yo quiero, esto es lo que yo pido de ti, esta es la forma en la que tú debes caminar, en la que yo debo caminar. Usen la traducción que les quede más fácil de entender y van a llegar a la misma conclusión. Dios me pide que yo viva de esta forma. Dios me pide que yo viva de esta manera. Y saben que lamento por los que no estuvieron el miércoles, pero fue tan bueno, tan provechoso escuchar un pasaje que por ahí lo conocemos tal vez de memoria. Incluso hay una canción acerca de eso, ¿no? Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Esa canción, tal vez la cantamos y nos queda más la canción y el versículo es este, ¿no? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dios entonces demanda, Dios espera de ti y de mí que vivamos, que caminemos con Él de esta forma. Cerca de Dios, en comunión con Dios, practicando la justicia, amando, siendo compasivos, amando la misericordia y siendo humildes delante de Él. Y Marco ya lo predicó, yo no lo voy a volver a repetir. Qué bueno que este pueda ser el sentir de cada uno de nosotros, el sentir de que Dios nos esté pidiendo esto. Yo no sé tú, pero Dios a mí me pide eso. No sé a ti, pero Dios a mí me pide, José, yo demando de ti, requiero de ti, espero de ti que tú vivas como hijo mío de esta forma. Esto es lo que yo te pido. Cuando Marco arrancó la predicación, él dijo, ¿qué pide Dios de nosotros? Y yo enseguida me acordé de aquel versículo que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Fue el primer versículo que pensé, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que Dios nos pide. Cuando yo le doy mi corazón a Dios, cuando yo lo dejo vivir en mi vida, cuando yo lo dejo entrar, que sea mi rey, mi Señor, mi Dios, entonces yo tengo la prioridad bien puesta en lugar de Dios, perdón, a Dios en el lugar que le corresponde a Dios, y entonces ahí yo voy a poder vivir de esta manera que Dios demanda de mí. Pero yo me hacía una pregunta. Fantástico lo que Dios nos dice, clarito, pero yo me pongo a mirar mi vida, me pongo a ver cómo soy yo, me pongo a ver mi forma
mi naturaleza, y al hacerme esta pregunta, ¿qué pide Dios de mí? Y ver todo esto que Dios pide, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? No es otra cosa que caminar conforme a como Él quiere que yo camine. Y eso quiere decir que yo debo hacer un cambio en mi forma de vivir. Dios me pide que yo cambie la forma, que yo cambie mi vida, que yo cambie la forma en cómo estoy viviendo y que pueda vivir la vida de Cristo. Ahora, suena muy lindo, pero yo, como les decía, miro mi vida y para mí es imposible. Para mí es imposible poder obedecer en esto. Para mí es imposible poder caminar cada día en justicia, cada día siendo misericordioso, amando, siendo bondadoso. ¿Cómo me cuesta vivir humildemente delante de Dios? ¿Cómo me cuesta? Entonces yo sé lo que Dios me pide, ahora tengo que descubrir de qué forma aplicar eso en mi vida. Y yo miro mi vida y digo, no, esto es imposible. Es imposible para mí poder vivir a la altura de la demanda de Dios. Para mí es imposible, humanamente. Con mi fuerza, con mi naturaleza, es imposible. Y saben que en un momento dado, allí en Juan capítulo 1, versículo 36, bueno, el capítulo 1 estaba Juan el Bautista haciendo su trabajo. Juan el Bautista, ¿qué hacía? Bautizaba, ¿no? Entonces Juan el Bautista estaba allí bautizando y preparando el camino para el que venía después. ¿Quién venía después? Jesús, ¿no? Y Juan el Bautista decía, viene uno que es mayor que yo, que es antes de mí, pero que es mayor que yo y yo no soy ni siquiera digno de atar la correa de su calzado. No soy digno de tocarle ni los pies. Y en un momento dado, mientras estaba allí bautizando y estaban algunos de sus discípulos, los discípulos de Juan, con él, ven que viene el Señor Jesucristo. Y Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y algunos de los discípulos de Juan el Bautista vieron también a Jesús, creyeron en él, escucharon primero lo que Juan les había dicho, les había enseñado, vieron, creyeron en Jesús y siguieron a Jesús. Y algunos otros discípulos más también, otras personas que después fueron discípulos de Jesús, también escucharon, conocieron y siguieron a Jesús. Y decidieron ellos vivir de esta forma. Y lo mismo les dijo Jesús a ellos. Yo demando de ustedes que como discípulos míos vivan de esta forma. Pero hubo uno por ahí que dudó, Natanael. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta que hizo Natanael? A Felipe y a otros que estaban ahí diciendo, mirá, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a Cristo, hemos encontrado a aquel del cual los profetas y otros han estado hablando. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y bueno, yo me hago esta misma pregunta, ¿de mí puede salir algo bueno? Tal vez no había ninguna esperanza para la gente de Nazaret. O para los que veían de afuera y decían, no, pero Nazaret está todo roto, está todo corrompido. ¿Cómo puede salir algo bueno de ahí? Bueno, de ahí salió el Señor Jesucristo. De ahí salió el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué respuesta sale a esta pregunta, Natanael? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede o no? Si dicen que no, se la ven con el Señor, ¿no? Claro que sí. No solo puede salir algo bueno, salió lo mejor, salió mi Salvador, mi Señor, mi Rey. Salió aquel que vino, que siendo igual a Dios, dejó su lugar y vino, se hizo uno como yo, no pecó y dio su vida en aquella cruz para pagar el precio por mi pecado. Morir Él para que yo tenga vida. Entonces, claro que sí, que puede salir algo bueno. Y cuando nosotros nos miramos y decimos, Pai, ¿qué va a salir bueno de José? ¿Qué va a poder salir bueno? Pongan su nombre, yo no lo voy a poner por las dudas, pero ¿qué puede salir?
de cada uno de nosotros, sino es pecado y destrucción. Pero vamos a ver en Colosenses capítulo 3 qué es lo que el Señor demanda, además de esto que vivimos en Miquea. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora vamos a tratar de desenredar un poco este nudo. El Señor Jesucristo está diciendo, Pablo les está diciendo a los hermanos allí de Colosa, si ustedes pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Este sí que aparece, si pues, en otras traducciones lo van a encontrar como ya que ustedes han creído, han sido resucitados por Cristo, busquen las cosas de arriba. Ya que ustedes han creído, el apóstol Pablo no está poniendo en duda la salvación de estos hermanos. Él no está diciendo, ¿será que ustedes realmente son creyentes? Capaz que pudiera aparecer esta hipótesis, pero lo que está diciendo es, yo los conozco el testimonio de ustedes. El fruto que ustedes dan muestra que ustedes realmente han resucitado con Cristo. Por eso deben buscar las cosas de arriba. Deben buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y yo fui poniendo por acá algunos puntos y no quiero pasarlos por alto. Y lo primero, básicamente hay 4 cosas que quiero que podamos estar viendo. Una es, debo buscar las cosas de arriba. Debo buscar las cosas de arriba por 4 razones. Una es, porque estoy resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba porque estoy muerto al mundo. Debo buscar las cosas de arriba porque mi vida está en Cristo. Mi vida está en Cristo. Y debo buscar las cosas de arriba porque ahí arriba es donde está Cristo y es de donde Él va a venir a buscarme. Y va a venir a buscar a todo aquel que ha creído y que le ha recibido como su Señor y Salvador. Así que vamos por este primer punto. Estoy resucitado con Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Hay una necesidad. La primera necesidad es que nosotros tenemos que saber, una persona, alguien que resucita, ¿qué pasó? Murió. ¿Conocen a alguno que haya resucitado? No, yo sí, yo conozco al Señor Jesús. ¿Ustedes? Ah, bueno, ya me estaba asustando, tenía que empezar por el comienzo entonces. Bueno, entonces, ya que ustedes conocen al Señor Jesús y que saben que Él ha resucitado y que es la primicia, es el primogénito de aquellos que han resucitado y nosotros un día, si morimos antes que Cristo venga, ¿saben qué va a pasar con nosotros? Vamos a resucitar con Él. Pero ese es el último punto, no me quiero adelantar. Ya que ustedes han conocido, ya que ustedes han sido resucitados, no está poniendo en duda la salvación de estos hermanos, como les dije. Está afirmando que ellos son hijos de Dios, que son sus hermanos en Cristo. Y debido a su decisión de seguir a Cristo, han resucitado con Cristo espiritualmente
y su vida de pecado ha muerto. Su vida de pecado ha muerto al pecado. Ha muerto al mundo. El creyente, cuando decide creer en Jesús como su Señor y Salvador, decide morir a su vida pecaminosa. Decide dejar de lado todo el pecado y decide caminar como Cristo quiere. Una vida de santificación. En este proceso de santificación, voy a pecar, pero no es aquella persona que se deleita en el pecado, que practica el pecado. Una cosa es pecar por error, y otra cosa es pecar y pecar deliberadamente y pecar y no sentir nada. El pecado tiene que doler. El pecado en tu vida y en mi vida, si somos hijos de Dios, nos tiene que doler. ¿Cuánto nos tiene que doler? Nos tiene que doler que el inocente fue a la cruz ocupando tu lugar. Y este es el primer punto que tenemos que saber. Si nosotros no arrancamos por acá, no podemos seguir. Si tú aún no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, si tú no reconoces que eres pecador, porque Dios dice que todos nosotros hemos pecado y que estamos lejos de Dios y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que hay una condenación sobre ti y sobre mí, si tú no crees eso, si tú no reconoces eso, la condenación ya está sobre ti. Pero cuando tú crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, la condenación es quitada y se la llevó Cristo. Entonces, cree en el Señor Jesucristo, como le dijo Pablo, aquel carcelero allí en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué va a pasar? Vas a ser salvo. Salvo de esa condenación, salvo del pecado, salvo del infierno. Y vas a poder vivir esa vida en libertad que solo Cristo te da. Esa vida que solo Jesús te puede dar. Eso es lo que nos dice Juan 8, 32 y 36. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Solo si Cristo nos liberta. Si yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, si creo que pagó el pecado, que pagó el precio por mi pecado en la cruz, que derramó su sangre, que su sangre realmente es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces yo, al pedirle perdón por mi pecado, al confesar, al reconocer mi pecado delante de Él, el Señor Jesucristo me perdona. Y te perdona a ti si tú haces lo mismo. Dice Pablo, lo que les está diciendo es prácticamente lo mismo que le dijo a los romanos en capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hemos conocido al Señor Jesús y por ahí muchas veces vivimos aún en el pecado, lejos de Dios, y decimos, pero Cristo ya murió por mí, Él me va a perdonar. Si vuelvo a pecar, Él me va a perdonar. Sí, pero ¿por eso voy a pecar deliberadamente? De ninguna manera, de ninguna manera. Solo porque la gracia sobreabundó, ¿yo voy a estar en el pecado? No, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morí al pecado, si ya morí a esa vida pecaminosa, ¿cómo voy a volver a eso? ¿Cómo puedo volver a pecar, a disfrutar del pecado cuando ya soy un hijo de Dios? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Ya no más en el pecado, una vida nueva. ¿Cuándo? Cuando Dios toma mi vida y hace nueva todas las cosas y hace una nueva criatura.
Eso es lo que Dios nos dice. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Ya no está en el pecado, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. Vida nueva. Vida nueva, una vida con Cristo. La vida con Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Resucitaremos con Él, si Él no viene antes. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más, al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos ¿con quién? Con Cristo, con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo en la cruz murió, pero también resucitó al tercer día. Y allí puso el sello, la victoria, y murió una vez y para siempre. Y no es necesario, y tampoco va a pasar, que Cristo muera de nuevo. No muere más. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios, vive. Para Dios vive. Así que entonces lo que Pablo les está diciendo es, ustedes, queridos hermanos de Colosa, me alegra poder decirle que ya que ustedes han podido creer en Jesús como su Señor y Salvador, es necesario que haya un cambio. Es necesario que se vea aún más ese cambio. Es necesario que ustedes vivan de esta manera. Pero lo mismo es para nosotros. Lo mismo demanda Dios de nosotros. Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos un lugar. Tú y yo tenemos un lugar. Aquel lugar que Cristo fue a preparar. Tú y yo tenemos vida eterna. Tú y yo tenemos nueva vida si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y Pablo, en cierto sentido, lo que les está diciendo es, muchachos, hagan lo que dice Mateo 6:33. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Busquen en primer lugar lo que tiene que ver con Dios. Busquen en primer lugar, y valga la redundancia, poner a Dios en primer lugar, y de ahí tomar el resto de las decisiones.
Que Dios sea el centro de todo. Que nuestra vida pueda ser una vida cristocéntrica. ¿Y por qué Pablo tiene que enseñar estas cosas si le está hablando a creyentes? Justamente, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Otra vez le repite lo mismo. Primero les dice, busquen lo que está de arriba. Cuando yo busco, hay un propósito, pero cuando yo digo, puse la mira en tal cosa, es porque primero lo busqué, lo encontré y es en eso en lo que presto atención. Entonces no es solamente buscar ahí, bueno, vamos a hacer zapping, a buscar qué es lo que Dios quiere, sino una vez que encontraste lo que Dios quiere, que sabes lo que Dios quiere, sabes lo que Dios te está pidiendo, entonces enfócate en eso. Enfócate en eso que Dios te está mostrando. ¿Y saben por qué muchas veces nosotros nos cuesta tener que tomar una decisión y decir, bueno, está bien, yo me convertí, yo creí en Jesús como mi Señor y Salvador, pero aún muchas veces tenemos ganas de seguir revolcándonos en el barro. Aún tenemos ganas de seguir revolcándonos en el barro. Aún tenemos ganas de pecar. ¿Saben por qué les digo esto? Porque si no tuviéramos ganas de pecar, ¿saben qué pasaría? No pecaríamos. Es tan sencillo como eso. Tú pecas porque tienes ganas, porque te gusta, porque te encanta el pecado. A mí me encanta el pecado. Y no puedo decir que no, pero debo decir que no al pecado. Porque como dice Pablo en Gálatas 2:20, de modo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo, el dueño de mi vida es Cristo. Entonces, si Cristo es el dueño de mi vida, si yo estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, si yo estoy reconociendo que Él es el que me ha dado vida, aún sigo dándole la espalda y vuelvo al pecado. Y vuelvo al chiquero. Perdonen que sea tan gráfico así, pero eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Salimos del mundo, Cristo nos sacó del mundo. Dios dice, el Señor Jesucristo dice que no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ora por nosotros al Padre allí en Juan 17, pide que nos cuide. ¿Y por qué pide que nos cuide del mundo? Porque sabe cuál es nuestra naturaleza. Y si nosotros no alimentamos nuestra naturaleza, la naturaleza de Cristo en nosotros, estamos alimentando por consecuente la naturaleza humana. Y la naturaleza humana va una y otra vez al pecado. Y muchas veces, como les decía, a nosotros nos cuesta tomar una decisión firme por Cristo, porque queremos dos cosas. Queremos estar bien con Dios, pero también estar bien con el mundo. Porque mentira que ninguno de nosotros que está acá le encanta ir a su trabajo y que todo mundo lo esté apedreando ni le esté diciendo cualquier cosa por ser cristiano. Mentira. Lo pasamos, lo padecemos, sí, porque lo tenemos que padecer, pero ninguno disfruta eso. Todos sufrimos cada vez que alguien en el trabajo o en el vecindario o lo que fuera nos dice, ah, sí, tú porque sos cristianito y no haces esto, no haces lo otro. Todos. Y muchas veces nos da vergüenza. Y muchas veces nos callamos la boca porque total, si les digo que soy cristiano, les muestro que soy cristiano, vivo una vida diferente y aún así se burlan. Se burlaron de Cristo. No podemos pretender que no lo hagan de nosotros. El siervo no es mayor que su Señor.
aborrecieron al Señor Jesucristo, lo rechazaron, lo crucificaron. ¿Qué crees que van a hacer contigo por ser cristiano? Pero aún así, debemos vivir como a Dios le agrada. Entonces la vida cristiana, vivirla a nuestra manera, es imposible. Y es una locura porque para el mundo es locura. Y si nosotros nos alejamos un poquito, también vamos a pensar exactamente lo mismo. Qué locura esto. Pero la vida cristiana es para valientes. La vida cristiana es para personas que se plantan firme en su trabajo y en su lugar de estudio y donde sea y dicen, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Es fácil? Si fuera fácil este lugar estaría lleno. Tendríamos que estar en el Samuel Priliac, con un estadio lleno o más todavía. Pero no es fácil y por eso la gente no quiere acercarse. Porque la puertita es corta, es angosta. Corta no es angosta. Y muchas veces nosotros estamos queriendo servir a dos señores. Y Dios nos dice que es imposible. No puedo servir a dos señores. O sigo viviendo en el pecado, o me pongo las pilas, hablando mal y pronto, y vivo como Cristo quiere que viva. ¿Soy ejemplo en esto? Ojalá me pudiera parar acá y decirle, mírenme, imiten mi ejemplo porque esto, la tengo así, clarita. No. Pero también tengo que luchar con esto. También tengo que poder cambiar esta forma y cambiar el foco y dejar de servir a dos señores por servir a Cristo. Y hoy yo quiero que ustedes puedan tomar una decisión. O seguimos como estamos, a media tinta, siendo tibio, seguir siendo vomitados por Dios, que le da asco, o ponernos firmes. Sigo adelante con Cristo. Esa es la mejor decisión. Pero saben que muchos van a quedar en el camino. Entonces, yo no puedo seguir adelante si no me afirmo con Cristo. El segundo punto, hablaba de esto, ¿no? Yo estoy muerto al pecado. Y yo puse por acá, buscar las cosas de arriba versus buscar las cosas de la tierra. Mateo 6, y vamos un poco más rápido porque el tiempo es tirano. Y Mateo 6, versículo 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Está lleno de luz, perdón. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedo servir a Dios y pretender seguir disfrutando los deleites del mundo. ¿Se entiende? O sigo a Cristo, o de una vez sigue al mundo. Pero realmente tenemos que pensar en esto. O sigo a Cristo, o sigo al mundo. Porque si estoy a media no voy a disfrutar
ni de la vida con Dios, ni del mundo. Simplemente seré vomitado. Le da asco a Dios. Lucas 2, versículo 49. Dice también así. ¿Por qué me buscáis? Le dijo Jesús a sus padres sus padres terrenales cuando lo estaban buscando, ¿no? Y él estaba en el templo. Dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No sabéis. Ustedes no se dan cuenta, no saben que como hijos de Dios tenemos que estar ocupados en el reino de Dios, en los negocios del Padre. No te estoy diciendo que tengas que ser un misionero y que te tengas que ir a un lugar. Si Dios te llama, ándate. Si Dios te llama como misionero, ándate. Anda como misionero a ese lugar. Pero lo que está diciendo es, en el lugar donde estás, en el trabajo en el que estás, el lugar, el puesto que ocupas, la profesión que tienes, el oficio que tienes, tienes que ocuparte de los negocios del Padre ahí. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que ser luz en ese lugar. Yo tengo que ser sal, yo tengo que mostrar el ejemplo de un hijo de Dios. Yo tengo que poder reflejar a Cristo. Y no solo agarrar y decir, ah, no, pero ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No, no, que viva Cristo realmente y que abunde de frutos. Dice, estoy muerto al pecado, dice el otro punto. Juan 15, versículo 18. Y voy un poco más apurado porque ya no nos queda tiempo. Juan 15, versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi Padre. He pecado y le... Opa. Bueno, este estaba bueno también, pero ese era Lucas. Igual lean la parábola del hijo pródigo que a ninguno nos hace mal. Juan 15 dice, si el mundo, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Saben? Si hiciéramos una prueba ahora y alguien apagara las luces ahí, y yo le pidiera a Fernando que vaya y le saque del bolsillo a Fabián, no sé, el celular, ¿sería fácil para ti encontrarlo? No. En cambio, si tengo la luz prendida, tú ibas a poder ir allí con facilidad. ¿Por qué? Porque lo ves. Porque ves dónde está, porque ves lo que está haciendo. ¿Saben? Cuando nosotros, como hijos de Dios, estamos en un lugar y estamos siendo luz, queda en evidencia las malas obras de las otras personas. Y por eso te van a odiar. Por eso te van a aborrecer, porque a Cristo lo aborrecieron justamente por eso. Y Cristo les dijo, si yo no le hablaba de pecado, ni sabían del pecado. Pero el pecado está. La luz puede estar apagada y Fabián va a estar ahí y Fernando va a estar acá y ellos van a estar, por más que yo no lo vea. Pero si prendo la luz, van a ver que allí están y allí están. Y con Cristo es lo mismo. Cuando Cristo vino y nos habló de pecado y nos habló de la ley, y el pecado que es transgredir la ley, entonces ahí, pucha, soy pecador. Entonces te van a aborrecer, te van a odiar. Y capaz que alguno de ustedes puede decir, ah, no, pero yo estoy en mi trabajo hace 5 años y, un testimonio impecable. La gente hace silencio cuando me acerco y esto y lo otro. Sí, está bueno eso, pero no es todo. Eso lo pueden hacer mientras tú estás ahí, pero realmente odian que alguien haga las cosas bien, porque ellos quedan regalados, porque hacen las cosas mal. Entonces, si tú estás siendo ejemplo, si tú estás siendo luz, te van a odiar. Si tú estás viviendo como Cristo vivió,
te van a odiar, te van a aborrecer. Romanos 6, como ya leímos, versículo 2. Dice esto porque, bueno, hablando, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a volver nosotros a ser como éramos antes? Si Cristo ya nos sacó del mundo, ¿por qué hoy me tiro un clavadito allí como si fuera una piscina a disfrutar del mundo? Si Cristo ya me sacó, ya me hizo una nueva criatura. Yo tengo que estar allí, pero siendo luz, no disfrutando y nadando como uno más de ello. Tengo que ser diferente. Y muchas veces tengo que ir en contra de la corriente. Tengo que ser diferente. Tengo que mostrar a Cristo. Y Gálatas 2:20, como ya les dije de memoria. Con Cristo, con Cristo, estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó por mí. Yo a veces me siento un ladrón delante de Dios, porque Cristo se entregó por mí. Y yo es como que simplemente le estoy diciendo, bueno, gracias, esto es mío, ¿no? Y no estoy viviendo una vida agradecido por eso, sino que estoy viviendo una vida egoísta. Y en vez de vivir la vida que Cristo viviría en mi lugar, estoy viviendo mi propia vida, cumpliendo mis sueños, mis planes, mis propósitos, mis metas, enriqueciéndome. Aunque eso no me pasa, pero está. Pero, ¿cuánta cosa andamos correteando en el mundo? Menos ocupándome del reino de Dios y de su justicia. Y el último punto, esa glorificación que un día tú y yo vamos a estar con Cristo. Un día tú y yo, si no hemos muerto, veremos al Señor Jesucristo como un ladrón en la noche que va a venir en un abrir y cerrar de ojo y va a llevar a su pueblo, va a llevar a su iglesia y estaremos allí cara a cara con Él, cara a cara. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 hasta el 11. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apreció, y sabéis que Él apareció, para quitar nuestros pecados. Y no, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esto es lo que Dios nos enseña, esto es lo que Dios nos deja. Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor va a preparar lugar para mí. ¿Hay un lugar para ti allí? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y el versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que estos 4 puntos que nos tienen que quedar grabados. Debo buscar las cosas de arriba por estas 4 razones. Debo buscar las cosas de arriba porque estoy resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba porque estoy muerto al mundo. Debo buscar las cosas de arriba porque mi vida está en Cristo. Ya no vivo yo, mi vida está en Cristo. Y por último, debo buscar a Cristo, debo buscar las cosas de arriba porque allí es donde está Cristo y además es mi hogar. Como dice Filipenses capítulo 3, no sé si lo anoté, Filipenses 3, versículo 20 y 21, si no me equivoco. A ver, si no me falla la memoria. Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si tú has creído en Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres un ciudadano celestial. Ayer con los jóvenes, Leo y Cecilia presentaron el material y hablaban de esa ciudadanía digital, ¿era, no? Digital. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Y esperamos a Cristo, que venga por nosotros. Y por eso debemos vivir de esta manera que Cristo nos dejó como ejemplo, pero también que el apóstol Pablo enseña. Y yo puse por acá, hoy debemos tomar una decisión. Tal vez debemos entregar nuestra vida a Cristo. Yo a la mayoría conozco. Y la mayoría conozco su situación. Otros no. Tal vez hoy sea el momento que tú tengas que tomar la decisión de dar tu vida a Cristo o seguir en el mundo. Tal vez debamos volver a casa, como ese hijo pródigo. Tal vez nos damos cuenta que andamos metidos en el mundo hasta más no poder. Enredado, casi ahorcado. Y lo único que se nos ve es la manito acá, diciendo, Señor, sálvame porque perezco. Tal vez estés ahí en el chiquero, en el pecado. Y debas levantarte de ahí y volver a casa. No hay reproche. Simplemente hay los brazos de un padre deseoso
de volver a verte en casa. Pronto para restaurar. Y sin decirte nada, simplemente darte un abrazo y mostrarte que te ama. Tal vez tengamos que pasar por eso, ese proceso donde Dios restaure nuestra vida, nuestra comunión con Él. Pero no todo es malo. Tal vez simplemente tengamos que ponernos delante de Dios, ahí como ese salmista, Salmo 139. Examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Tal vez estemos caminando y estamos luchando, estamos peleando, estamos cansados del camino, ya no aguanto más, estamos a punto de explotar, Señor, no puedo más. Y el Señor allí te está diciendo, vengan a mí, todos los que estén, todos los que estén trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, dice Mateo 11, 28 al 30. Y yo les daré descanso, yo les daré descanso, dice el Señor. Pónganse mi yugo, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarás descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es ligera. Capaz que tú hoy te encuentras así. Señor, una gota más y esto desborda. Necesito tu descanso. Ahí está el Señor para darte ese descanso tan deseado, para enseñarte, pero principalmente para mostrarte que no tienes que llevarlo solo. Esa carga, esa lucha, esa dificultad, esa pelea, no tienes que pelearla solo. Decidiste pelearla solo por razones que solo tú puedes conocer, pero el Señor ha estado ahí todo el tiempo y te vuelve a decir, ponte mi yugo y déjame que te enseñe cómo llevarla. Déjame que te enseñe cómo vivir. Es necesario que podamos vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos, porque solo de esa forma podremos dejar bien, pero bien en alto, el nombre y la honra de Dios. Y yo le había puesto como título a este mensaje, el cambio empieza en ti. No dije el cambio empieza por ti, el cambio empieza en ti. Estas cosas debemos cambiarlas en nosotros. El cambio empieza en ti. ¿Cuál será tu decisión hoy? ¿Seguiremos llevando la vida a nuestra forma? ¿Seguiremos caminando a nuestra manera? ¿Qué vamos a hacer? Si nos ponemos a ver, si les iba a proyectar unas gráficas que estuve haciendo, nosotros tenemos, por lo menos los días míos, tienen 24 horas, no sé los de ustedes. Básicamente los dividimos en tres. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, y el resto de las 8 horas las dividimos en un montón de cosas. Muchas veces dividimos 8 horas para trabajar, son casi que fijas, están sepultadas ahí, son casi que inamovibles. 8 horas para dormir, 6, 8 horas, algunos duermen más, otros menos. Nos quedan 6 horas para el tiempo en familia. Y en algunos de los casos, solo 2 horas al día para ocuparnos de Dios y de las cosas que tienen que ver con su reino.
Yo hice esta gráfica pensando en mi vida, en nuestra vida con Paula. Y me encuentro con esta realidad. Prácticamente tengo 16 horas de mi vida hipotecadas en trabajar y en dormir. Y solo 8 horas para dedicarme a mi familia, a la iglesia, a servir. Y lamentablemente, muchas veces simplemente le doy un 13% de mi día al Señor para ocuparme del Señor. Entonces, ¿qué cambio? ¿Qué vida diferente puedo estar mostrando al mundo si solamente tengo una hora para el Señor? El cambio empieza en ti. El cambio empieza en ti, empieza en mí. Nuestro Dios, gracias. Gracias por